Buenas tardes, empezamos ya, que así terminaremos antes. A ver, el último día nos quedamos viendo la diferencia en Guastini entre normas en sentido estricto, normas jurídicas en sentido estricto y normas jurídicas. Hola Israel, ¿puedes cerrar? Y normas jurídicas en sentido amplio. Entre las primeras vimos que estaban las prescripciones, pero las prescripciones únicamente imperativas. Y dijimos, estas son las únicas, al menos según Guastini, que consiguen orientar el comportamiento. Si yo te digo permitido saltar a la comba, esto no significa que tú tengas que saltar a la comba o no. No te dice cómo comportarte. Sin embargo, obligatorio saltar a la comba o prohibido saltar a la comba, claro que te dicen cómo tienes que comportarte. Es importante que recordemos que, como ya hemos visto, para nosotros obligatorio saltar a la comba es exactamente lo mismo que prohibido no saltar a la comba. ¿Sí? Esto lo tenemos claro. Cuidado, que esto es importante porque nos indica que estos dos operadores, prohibido y obligatorio, son lo que vamos a llamar operadores maximales o soluciones maximales. ¿Qué significa que sean maximales? Significa que si yo uso el operador obligatorio para calificar una acción, utilizo obligatorio para calificar tomar apuntes en clase, también inmediatamente estoy diciendo algo sobre no tomar apuntes en clase. ¿Sí? ¿Existen más operadores maximales? A ver, alguien podría decir que otro operador maximal es facultativo. Nosotros ya sabemos lo que es facultativo. Es permitido sí y permitido no. Permitida la comisión y permitida la omisión. ¿Sí? Ahora bien, el problema es que facultativo no es un operador deóntico independiente. En realidad es la suma de permitido sí y permitido no. ¿Vale? Así que maximales son solo obligatorio y prohibido. ¿Cómo llamamos a los que sirven solo para calificar o el sí o el no? Soluciones minimales. ¿Vale? Dice Guastini, estas son las normas jurídicas en sentido estricto, estas son las únicas que dirigen el comportamiento. Si tuviésemos solo estas, el derecho seguiría teniendo sentido. Si tuviésemos solo normas jurídicas en sentido amplio, el derecho no tendría sentido. Si la justificación de tener un ordenamiento jurídico es el guiar las conductas, que sirva para guiar las conductas, solo las normas jurídicas en sentido estricto, prohibiciones y prescripciones, sirven para orientar el comportamiento. Las otras no. ¿Y cuáles son las otras? Bueno, en las otras vamos a ver 8 tipos diferentes de normas. ¿Sí? Cuando tienes permitido, puedes calificar la comisión o la omisión. Si digo algo sobre la comisión, estoy diciendo algo sobre la omisión. Si yo digo permitido usar boli azul para hacer el examen, ¿estoy diciendo algo sobre no usar boli azul? No. No. Por eso es una solución minimal.
Porque si hubiese dicho obligatorio, sí estaría diciendo algo también sobre la omisión. ¿Entonces serían marcadores minimales? Exacto. Vale. Marcadores, operadores, como lo queráis llamar. ¿Sí? Ya os dije que los permisos era uno de los tipos de normas que incluía Guastini entre las normas jurídicas en sentido amplio. En sentido amplio porque un permiso no sirve para orientar el comportamiento. Nosotros ya sabemos algunas cosas sobre los permisos. Ahora lo que me interesa que veamos son las funciones de los permisos. La mayoría las hemos visto de pasada, pero vamos a enumerarlas bien. Mirad, os dije en su momento que una de las cosas para las que sirven las normas permisivas es para proteger comportamientos. Os dije, ¿de qué nos sirve tener la libertad de religión, de practicar cualquier culto? Las libertades son permisos, ¿vale? ¿De qué nos sirve tener un permiso constitucional de practicar la religión que queramos? ¿Te indica esto que practiques la religión, que no la practiques? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve, en cierto sentido, para atrincherar la calificación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Atrincherar o proteger calificación normativa. Claro, si yo tengo un permiso constitucional, si alguien quiere venir a derogarlo, no lo va a tener fácil. ¿Por qué? Porque al estar situado en las zonas más altas del ordenamiento, al ser precisamente un permiso constitucional, el legislador ordinario no puede modificarlo. Así que al situar ese permiso a nivel constitucional, lo que estoy haciendo es evitar que el legislador ordinario o orgánico modifique el estatus normativo de ese comportamiento. Claro, ¿esto es algo que hacen de por sí los permisos? No, lo hacen en la medida en que estén situadas en un escalón alto de la jerarquía normativa. También pasaría con otra norma que no fuera permisiva. Pongamos que el constituyente decide que va a hacer un estado religioso y que va a considerar obligatorio practicar alguna religión. Claro, y también quedaría protegido, ¿vale? En cualquier caso, se suele decir que los permisos en altos grados de la escala jerárquica sirven para esto, para trincherar comportamientos. Pero los permisos sirven también para aclarar el estatus normativo. Aclarar el estatus normativo de un comportamiento. Estatus o calificación de un tipo de comportamiento. Si yo os digo el día del examen que está permitido hacer el examen con boli azul, apuesto duros contra pelas a que la pregunta de ¿se puede hacer también con boli negro? Va a caer segura. A ver, si yo digo permitido hacer el examen con boli azul, ¿estoy diciendo algo sobre hacerlo con boli negro? Joder, yo no estoy diciendo nada sobre hacer el examen con boli negro. Lo que pasa es que hay veces que en la comunidad jurídica de referencia surge la duda. Dice, bueno, ausencia de calificación, ¿qué querrá decir? En realidad la ausencia de calificación no quiere decir nada. Pero para reforzar las creencias de los sujetos, a veces llega el legislador y dice, como diría el profesor, sí, también se puede hacer con boli negro. ¿Sí? Dado que existen dudas acerca del comportamiento, yo establezco un permiso fuerte. ¿Sí? ¿Bien? Bien.
Entonces, perdón, Has abierto, pero has decidido que no querías entrar, Salvador. claro, si no han dicho que por WhatsApp que es la 1.16 y que estamos pagados 20, digo, no, aquí ni nadie. A 1.16 bis. Tercer tipo, tercera función de los permisos. Los permisos sirven también para derogar prescripciones imperativas. ¿En qué sentido? A ver, si yo tengo en un momento temporal 1, la norma N1, según la cual obligatorio venir con zapatos. ¿Sí? Y en un momento temporal 2, emano la norma N2 que te dice permitido venir con zapatos. ¿Sí? Ahí N2 entra en conflicto con N1 y deroga N1. ¿Era Pablo el nombre? Sí. El próximo sábado demos 2 horas de clase de recuperación por la mañana, vía Zoom, ¿vale? 2 horas el próximo sábado, no te lo he preguntado. ¿Os viene bien? Sí, bien, perfecto. Y luego haremos la tutoría. No, el próximo, el siguiente. O a lo mejor lo tienes tú, no voy a... A ver, ahí claramente la norma N1 deroga la norma N2. Sí, se ve bien. Pablo, ¿la ves bien? Bien, perfecto. N1 deroga N2. Se genera una antinomia entre N1 y entre la norma N2. Hombre, a ver, N1 está creada en un momento previo. Y N2, o sea, no puede derogar N1 a la norma N2, porque N1 ha sido dictada antes que N2. Entonces, por eso. Te ha dicho N1 deroga N2. Sí, claro. No, perdón, N2 deroga N1. Disculpad. N2 deroga N1. N2 deroga N1. Efectivamente. ¿Sí? Reforcemos. N2 deroga N1. ¿A que sí? ¿Por qué? No dice que no pueda abrir con zapatos. ¿Cómo? Que no, la N2 no dice que no puedas venir con zapatos. Pero te deja la opción. A no obligarte y solo permitirte, tú puedes venir sin zapatos. La 1 solo te obliga a venir con zapatos. Sí. Dale un puñetazo así debajo de las costillas al amigo. A ver, hemos dicho que del hecho de que esté permitido venir con zapatos, ¿se deriva que puedas no venir con zapatos? No, Pablo, hemos quedado en que no. Yo otra vez te lo voy a tener que explicar. A ver, nosotros sabemos que obligatorio implica permitido. Es posible que tenga un permiso, ¿por qué? Un permiso implícito incluso porque tengo un obligatorio. O ponte en la situación que tenemos sin más un permitido. Si en un momento posterior el legislador emana una norma de obligación, entre permitido y obligatorio, ¿qué tipo de relación se da? Nosotros, ¿os acordáis que vimos un cuadrito así, satánico, demoníaco, que tenía arriba contrarias, hacia abajo subalternas,
subcontrarias abajo y contradictorias. Nosotros vimos que entre obligatorio y permitido, lo del ladito, eran subalternas y que ahí se produce antinomia entre obligatorio y permitido. ¿Qué puñetas se van a dar? Se va a dar incompatibilidad. Si nosotros aceptamos el principio de quien está obligado puede hacer el comportamiento, lo que estamos diciendo es que obligatorio implica permitido. Ahora bien, Pablo, si yo digo que obligatorio implica permitido, estoy diciendo también que si obligatorio jugar a la pelota implica permitido jugar a la pelota, escúchame, suelta el este, obligatorio jugar a la pelota implica permitido jugar a la pelota, también estoy diciendo que obligatorio jugar a la pelota significa prohibido no jugar a la pelota. Así que del permiso de puedes jugar a la pelota, tú no puedes derivar el permiso de no puedes jugar a la pelota. Porque permitido y obligatorio son compatibles. Pero si algo es obligatorio, su omisión está prohibida. ¿Estás flipando en colores, Pablo? Pues está ahí bien, vale. Vale, entonces del permitido sí no puedes derivar el permitido no. Porque permitido y obligatorio no solo es que sean compatibles, es que obligatorio implica permitido. Por el principio debe implica puede. No implica obligatorio. Permitido no implica obligatorio, pero al ser posible que tengas un permitido con base en un obligatorio, del hecho de que tú tengas permitido algo, no puedes deducir siempre y en todos los casos permitido no hacerlo. ¿No? Vale, vamos a ponerlo en la pizarrica. Yo te digo, en un momento temporal, 1, permitido jugar a la pelota. ¿Bien? En un momento temporal, 2, te digo, obligatorio jugar a la pelota. ¿Hasta aquí estamos bien? Pero en el tiempo temporal 1 yo no puedo no jugar a la pelota. Espera, te diré que simplemente está no calificado. No jugar a la pelota estará sin más no calificado. Decir que por el hecho de que algo no esté calificado, nosotros a eso le llamamos permiso débil. Un permiso débil, como nosotros ya sabemos, es ausencia de prohibición. Ausencia. Sin embargo, un permiso fuerte es la presencia de una norma. ¿Sí? Presencia de un permiso. ¿Hasta aquí vamos bien, Pablo? Vale. Si en un momento temporal 1 tenemos un permitido jugar a la pelota y en un momento temporal 2 tenemos obligatorio jugar a la pelota, ¿entre N1 y N2 se produce una antinomia? No se produce una antinomia. Si tú me dices que no se produce una antinomia, tienes un problema. ¿Por qué? Porque a partir de esta norma yo puedo derivar prohibido no jugar a la pelota. Si tú tuvieses razón y de permitido jugar a la pelota yo pudiese derivar permitido no jugar a la pelota, esto sería contradictorio porque tendría el mismo comportamiento no jugar a la pelota como prohibido y como permitido. ¿Sí? Como no queremos renunciar al obligatorio implica permitido, ¿qué es lo que decimos? Que del permiso de jugar a la pelota yo no puedo derivar permitido no jugar a la pelota. ¿Qué es lo que pasa? Que en el lenguaje común, en el lenguaje natural, estamos acostumbrados a que cuando alguien dice que está permitido hacer algo, mucha gente entiende permitido sí y permitido no. Pero esto va en contra de algunas de nuestras intuiciones más básicas, aún como obligatorio implica permitido. ¿Bien ahí? Te veo convencido, cero. Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de antes.
tenemos en un momento temporal 1, permitido, perdón, norma 1, permitido venir con zapatos. Y en un momento temporal 2, la norma N2, según la cual es obligatorio venir con zapatos. No, al revés. Si no, no hay derogación. O si no, no hay posible derogación. Obligatorio venir con zapatos, permitido venir con zapatos. Alguien, o sea, se podría sostener, o no, se podría sostener que la norma N2, emanada en el momento temporal 2, deroga N1. Sí. Todo el mundo lo tiene claro. A medias. ¿A medias? ¿Por qué a medias? Porque no sé por qué lo deroga. ¿Por qué crees que no lo deroga? No, que no sé por qué lo puede derogar o por qué no lo puede derogar. Pero porque... A ver, os acabo de decir que obligatorio implica permitido. Pero permitido no implica obligatorio. Pero permitido no implica obligatorio. Si yo emano un permiso de venir con zapatos, habiendo previamente un obligatorio venir con zapatos, no estoy derogando nada. Nada. ¿Por qué? Porque ya obligatorio implica permitido, así que lo único que estoy haciendo es ser redundante. Ahí no hay derogación alguna. Para que hubiese derogación, ¿cómo tendría que darse? ¿Qué? Del revés. No, del revés pasaría exactamente lo mismo. Prohibido. Ah, amigo, esto sí. Si tengo un prohibido y permitido, claro, esto sí deroga la esta. ¿Por qué? Porque el comportamiento que antes estaba prohibido, ahora pasa a estar permitido. ¿Y qué pasa si arriba lo que tengo es una obligación? ¿Qué tengo que tener en la segunda norma para que se produzca la derogación? Una prohibición, estamos hablando de las funciones de los permisos. Un permiso que derogue una prescripción. ¿Qué deroga es obligatorio? ¿Qué podría derogar a N1? Exactamente. Permitido no. ¿Sí? Así que los permisos nos sirven para derogar prescripciones imperativas, pero ojo, solo una parte. O sea, solo cuando lo que tenemos es obligatorio con un permitido no y prohibido con un permitido sí. ¿Vale? ¿Bien, Matías? Ah, vale. ¿Bien? Sí, es verdad. ¿Bien por ahí? ¿Sí? A la de una, a la de dos. Vayamos con nuestro segundo tipo de normas. Y eso un ejemplo para un examen, ¿cómo sería? Mire usted esta frase. ¿Qué tipo de frase sería? Y entonces yo tengo que decir, obligatorio, sí, permitido, no. Os puedo decir, miren, en el momento temporal 1 está prohibido venir con mascotas a la universidad. Sin embargo, el rector cambia en un momento temporal de opinión y dice que está permitido no venir con mascotas. ¿Se produce ahí una derogación? ¿Cuál es la primera que ha dicho? Prohibido venir con mascotas y luego permitido no venir con mascotas. ¿Se produce alguna derogación? Ninguna. Ahí no hay derogación. Ese tipo de preguntas. ¿Vale? Vamos con el segundo tipo de normas.
Vamos con las normas de competencia. Tradicionalmente se ha definido a las normas de competencia como aquellas que atribuyen a un sujeto la capacidad para dictar normas jurídicas. Ejemplo, el Congreso de los Diputados, o si el Congreso de los Diputados hace bla, 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 blum, votar, entonces, ley. Los pasos para la reforma de la Constitución son capacidad para hacer testamento, capacidad para, yo qué sé, lo que queráis. En todos estos casos, lo que estamos es frente a la creación o normas que habilitan a los sujetos para crear normas jurídicas. En este sentido, habría que distinguir entre competencias públicas y competencias privadas. A ver, esto se ha discutido mucho. ¿En qué sentido? En que se pueda decir que yo tengo una competencia para crear una norma jurídica que sea mi testamento. Alguien podría decir, no es una norma jurídica. Bueno, nos da igual, para crear normas, ¿vale? Ahora bien, esta definición tiene un pequeño problema, y es que nosotros estamos acostumbrados a otorgar a algunos sujetos capacidades o la capacidad para realizar determinados actos institucionales que no generan normas. Se abre la sesión. ¿Quién puede abrir la sesión? Cuando estamos en el Congreso de los Diputados, quien puede abrir la sesión es el presidente o la presidenta. ¿Produce esto alguna norma jurídica? Yo ahí no veo ninguna norma jurídica. Quedan inaugurados los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Tenemos múltiples tipos de acciones reguladas que no generan ninguna norma. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿es la policía competente para darte porrazos en la cabeza en una manifestación? Sí, claro, tienen la competencia para disolver una manifestación. ¿Produce que te den con la cachiporra en la cabeza? ¿Produce algún tipo de norma jurídica? No, claro que no produce ninguna norma jurídica. Pero es un acto institucional. Que un policía te dé en la cabeza con la porra no es lo mismo a que le pegue yo a Alejandro. No sería lo mismo. O sea, si lo hago yo, es un acto privado. Si lo hace un policía en el ámbito de una manifestación, el atizar a Alejandro en la cabeza es un acto institucional. Por tanto, nosotros tenemos que redefinir las normas de competencia, para que sean aquellas que establecen o dotan a un sujeto de la capacidad para realizar actos institucionales. Y alguien podría levantar la mano y decir, ¿y qué es un acto institucional? A ver, si imaginaros que, tenemos las normas constitucionales sobre el procedimiento legislativo. ¿Qué pasa si una norma con rango de ley se salta uno de los trámites del proceso legislativo? Espero vuestra respuesta. Efectivamente, que no es válida. Y nosotros ya sabemos que si una norma tiene como consecuencia jurídica la validez o invalidez, entonces es que es una norma constitutiva. Si es una
norma constitutiva, entonces, como vimos, si tiene alguna consecuencia jurídica su no seguimiento, aquel será su invalidez. Pero también vimos que había normas cuyo cumplimiento o incumplimiento no generaba ni validez ni invalidez, o que el cumplimiento podía generar validez, pero su no cumplimiento no genera invalidez. Por ejemplo, tenemos las normas sobre el testamento hológrafo. Las normas sobre el testamento hológrafo sabemos que son un conjunto de condiciones suficientes para obtener el resultado institucional testamento. Por el hecho de que tú hayas hecho algo que no satisface las características del testamento hológrafo, ¿significa que no es un testamento? No, significa que no es un testamento hológrafo. Puede que sea un testamento notarial o cualquier otra cosa. ¿Sí? Bueno. Dado que puede haber o que tenemos normas constitutivas que no establecen ningún efecto jurídico porque no generan o su incumplimiento no genera invalidez de por sí, tenemos que admitir que las normas de competencia no siempre generan normas válidas, sino que únicamente generan actos institucionales, actos reconocidos. ¿Cuándo un acto es institucional? Hemos dicho, las normas constitutivas, o dijimos la semana pasada, las normas constitutivas tienen una estructura diferente a las normas prescriptivas. Mientras que las normas prescriptivas tenían un supuesto de hecho y un calificador normativo, obligatorio, permitido o prohibido, las normas constitutivas tenían un supuesto de hecho y la atribución de una propiedad institucional. Las normas de competencia son normas constitutivas. De este modo, las normas de competencia lo único que hacen es atribuirle a un sujeto la capacidad de realizar actos institucionales, actos que han sido previstos por algún tipo de norma. Algún tipo de norma constitutiva. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Repito, ¿todo bien? Sí. Vamos a ver. Las normas de competencia dotan de la capacidad de llevar a cabo actos institucionales. ¿Qué es un acto institucional? Un acto institucional es aquel creado por una norma constitutiva. ¿Sí? ¿Esto tiene efectos jurídicos? ¿Genera normas jurídicas? Pues a veces sí, a veces no. La mayoría de las veces sí, pero hay otras muchas que no. ¿Sí? La competencia del Consejo de Estado para hacer informes sobre los proyectos de ley. ¿El informe en sí mismo es una norma? No, el informe no es una norma. Hablará de normas, pero es un informe. ¿Es competente el Consejo de Estado? Claro. Es el único que puede llevar a cabo ese informe. Es el único que puede llevar a cabo ese acto institucional. ¿Sí? Entonces, norma de competencia es igual a norma constitutiva. Sí, tiene que ser un sí. No. No, pues entonces estamos en la misma. ¿Tenemos algún tipo de norma constitutiva que no sea norma de competencia? Sí. Por ejemplo, imagínate que llego y digo, queda derogado el Código Civil. Si digo, queda derogado el Código Civil, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, obligatorio que te olvides del Código Civil, o obligatorio que lo taches, que lo quemes. En realidad, una norma derogatoria lo único que está haciendo es decirte que hay un determinado conjunto de normas, Código Civil, que ya no forma parte, ya no tiene la atribución institucional o la propiedad institucional de ser derecho. Ya no forma parte del ordenamiento jurídico.
El resto de tipos de normas que vamos a ver, de normas en sentido amplio, son todo normas constitutivas. Ahí tenemos los permisos y luego vienen 7 tipos de normas constitutivas, ¿vale? 7 subtipos. Así que no todas las normas no todas las normas constitutivas son de competencia, aunque sí al revés. ¿Por qué has dado la explicación? Puede que existan normas constitutivas. ¿Por qué los he unido? Porque estoy definiendo norma de competencia como aquella norma que atribuye a un sujeto la capacidad para llevar a cabo actos institucionales. ¿Y qué es acto institucional? Aquel definido por una norma constitutiva. ¿Vale? Perfecto, gracias. Nada. Perdón yo si he liado la madeja más de lo debido. Bien. ¿Qué más normas vemos aparte de las de competencia? A ver que no me desordene. Más. Venga, vamos con las normas definitorias. Según el artículo 3A de la Ley del Juego de 2011, por juego se entiende, y ahí pone 2 puntos y se manda una definición de 6 líneas que me disculpáis si no recuerdo entera. Dice algo así como cualquier actividad que dependa parcialmente del azar. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí coge la ley o el legislador un término y te da cuál es el significado. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa ese término? Vamos, que lo define, da el conjunto de condiciones de uso de ese término. Lo mismo que hace el legislador, la RAE. ¿La RAE qué es lo que hace? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hace la RAE? En el diccionario, ¿qué hay? No me digáis palabras, voces o lemas, que eso ya lo sé. Lo que me interesa es lo que está justo al lado. La definición. Mirad, si os da por buscar el término, por ejemplo, interpretación en el diccionario de la RAE, no te viene la definición. Te vienen 8 o 9 definiciones. ¿Sí? 8 o 9 significados diferentes. ¿Qué es realmente lo que hace la RAE? Decirte cuál es el significado bueno, correcto. A ver, yo me enteré, no hace tampoco, pero hace ya unos cuantos meses, me enteré de lo que significaba entre gente, supongo que más joven que vosotros, la expresión PEC. Pablo, ¿qué significa la expresión PEC? Por el culo. ¿Y qué significado tiene? Que algo te gusta mucho. Que algo te gusta mucho. Matías, en nuestra época, ¿qué significaba que algo diese por el culo? Literalmente y metafóricamente que te diese por el culo. Ya, hombre, pero no me... ¿Cuál es el significado? El significado es algo desagradable. ¿Sí? Era sumamente desagradable. ¿Cuál es el significado correcto de esto? Mirad, lo que hace el diccionario es simplemente registrar los 2 usos, porque el diccionario lo que hace es poner un espejo delante del lenguaje, delante de las prácticas lingüísticas. Lo único que hace la RAE no es decirte cuál es el significado correcto, sino que te dice los significados vigentes. ¿Cómo se usa realmente este término? Se usa así, se usa así, se usa... ¿Sí? Luego la RAE se viene un poco arriba y a partir de eso dice que hay corrección e incorrección. Pero bueno, esto habría que darle un poquito de Valium a la RAE y ya está. Lo que hace el diccionario es informarte acerca de los usos de un término en diferentes comunidades lingüísticas o a veces incluso en la misma comunidad lingüística cuando tienes una palabra ambigua. ¿Sí? Del mismo modo, el legislador te informa
sobre qué es un juego. El artículo 3A de la ley de 2011 sobre el juego te informa de qué es un juego. Porque el legislador a lo que se dedica es a informarnos. Lo que viene a hacer es, cuan profesor de semántica o de español, viene y te dice cuál es el significado de los términos. Por ejemplo, cuando el legislador define muerte para establecer cuándo se puede vaciar a una persona y quitarle los órganos, lo que está haciendo es describir qué es la muerte, describir el significado de la palabra muerte. Mirad, la ley de trasplantes fija como criterio para la muerte la cesación de las funciones del hipotálamo. Ahí simplemente está describiendo. Si define vida, pongamos que define vida como, yo qué sé, separación, a la Iglesia Católica antigua, es separación de 24 horas respecto del seno materno. ¿Sí? ¿Alguien podría llegar? Alguien podría llegar, no. Alguien llegó en su momento y dijo, no, eso es una barbaridad. Puedes matar a un niño en las primeras 24 horas de vida y ahí ya hay vida. ¿Sí? Así que esa definición es incorrecta. Luego vino alguien y dijo que no, que en realidad es cuando la mujer se queda embarazada. Y luego vino alguien y dijo, no, en realidad es el momento de la fecundación. Todo esto son diferentes enunciados en los que el legislador nos informa acerca de qué es vida. Algo no funciona. Algo aquí no está funcionando. Cuando el legislador te define muerte, vida, juego o apuesta, no te está informando de absolutamente nada. Nada. Lo que está haciendo es crear una norma definitoria en la que te dice, no, la vida es esto, sino toda vez que te encuentres el término vida, entiende esto. Dicho canónicamente, si te encuentras el término X, entonces entiende y lo que venga en la segunda parte de la definición. Si encuentras el término juego, entiende esto. Si encuentras el término muerte, entiende esto otro. ¿Por qué esto es importante? Pues porque, mirar, estos debates acerca de qué es la vida, o cómo ha definido vida el legislador, cómo ha definido muerte el legislador, que alguien llegue y diga, no, el legislador ha mentido, ha dicho algo que no es verdad. Es una absoluta, digamos, por ponerlo en términos caritativos, es como si estuviesen apuntando algo y disparasen a lo de al lado. ¿Sí? El legislador no puede decir cosas que sean verdad o mentira. ¿Por qué? Porque el legislador no describe el mundo, lo dirige, dicta normas. De este modo, la definición de vida no es una descripción. Es, toda vez que encuentre el término vida, usted tiene que entender ta y ta. Toda vez que se encuentre en un texto jurídico el término muerte, ¿qué es lo que tiene que entender? Cesación de las funciones del hipotálamo. ¿Sí? A ver, esta es la estructura básica. Que te encuentras el término vida y aquí la definición. ¿Sí? Pero ojo que esto se puede hacer mucho más complicado. Te puede venir primero la definición y luego el término al final. Hay 1000 maneras de definir. A mí lo único que me interesa es que tengáis claro que, cuidado, que las definiciones del legislador, las definiciones legislativas no informan absolutamente de nada. Orientan el comportamiento, te dicen, si te encuentras este término lo entiendes así. ¿Sí? Hay que tener cuidado y distinguir o no confundir las normas definitorias con las normas interpretativas,
que se le parecen mucho. ¿Qué son las normas interpretativas? Pues las normas que te dicen cómo interpretar. Ya está. Nosotros ya sabemos qué es interpretar el derecho. Interpretar el derecho, nosotros hemos entendido que es atribuir sentido o significado a los enunciados, a los textos. Alguien podría decir, si esto es así, una norma definitoria también sería una norma interpretativa. ¿Por qué? Porque te dice qué sentido tienes que darle al término vida, muerte, lo que sea. Pero yo os digo, hay algún matiz. Vamos a verlo un poco más despacito. Mirad, las normas definitorias pueden ser, las interpretativas pueden clasificarse de la siguiente manera. Podemos tener normas acerca de cómo interpretar, de los instrumentos o los medios para interpretar, y normas interpretativas acerca de los resultados interpretativos. Bien. A ver, pongamos que tenemos el enunciado facilongo. Enunciado. Prohibido fumar. Sencillito. ¿Alguien se acuerda más o menos de lo que dice el artículo 3 del Código Civil? Dale, búscalo un segundo en el internet. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto de los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquello. Venga, voy a coger solo 3 detalles. El primero y los 2 últimos. El primer detalle es: las normas se interpretarán de conformidad con su sentido literal. ¿Pone? Sentido propio de sus palabras, perdón. Sentido propio de sus palabras. Bueno, esto lo podemos entender como la consagración del criterio literal de interpretación, que te dice: entiende los términos que hay en una ley según su sentido literal, natural, propio. ¿Qué significa esto? No va a ser tan sencillo, ya lo veremos en su momento, es un poco más complicado, pero lo que está claro es que establece el criterio literal. Pero la última parte de ese apartado, Pablo, vuelve a leernos, lo de atendiendo a... Fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquello. Espíritu y finalidad. Mirad, ¿el espíritu qué es? Sacar la ouija y preguntarle, ¿cómo he de interpretarte? No, a esto lo llamamos normalmente criterio teleológico. ¿Y a qué hace referencia el criterio, no teológico, teleológico? ¿A qué hace referencia el criterio teleológico? A las razones que justifican esa norma. Que justifican esa norma incluso más allá de la voluntad de quien la creó. ¿Cómo? Que puede que la voluntad de quien creó la norma sea relevante para dotarla de significado, para dotar de significado al texto. Pues sí, también. De hecho, eso lo llamamos criterio intencional o intencionalista. Bueno, aceptemos que el Código Civil nos indica al menos 3 criterios interpretativos diferentes. 3.
En realidad son muchos más, pero 3. Literal, teleológico e intencional. Dime, Pablo. Aquí, o sea, en base a esto pueden ser los problemas que se creó con la ley del suelo en sí. Hostia, no sé qué problema se crearon con la ley del suelo. Me refiero- No, No, del del suelo suelo no, del suelo sí es sí. Ah, coño, te había entendido del suelo. De la... Me refiero, por ejemplo, porque los jueces se supone que aplicaron el criterio literal, mientras que desde el ministerio se decía que había un criterio teleológico. Bueno, esta es una de las reconstrucciones de lo que sucedió ahí. Sí, que los jueces fueron literales y la intención del legislador era una completamente diferente. Nosotros, ya lo dijimos en su momento, sabemos que podemos tener diferentes criterios interpretativos que nos conduzcan a atribuir diferentes significados, y nosotros ya sabemos que el significado de esto es igual a qué norma expresa, que tengamos un mismo enunciado con significados diferentes, es decir, que expresan normas diferentes, porque según el criterio literal parece que está prohibido fumar. Pero alguien podría decir, hombre, con base en el criterio teleológico, si aquí está prohibido fumar, es porque el humo es molesto. Y si esto es así, por fumar también debemos entender quién se pone a quemar incienso. ¿Por qué? Porque la finalidad es la misma, que es que no haya humo. ¿Sí? Así que, según el criterio literal, tenemos una norma. Según el criterio teológico, lo que está prohibido no es fumar, es el humo. Muy bien. ¿Discrepas de qué? De que fuese el humo lo que estaba prohibido. O sea, ¿cuál era el espíritu de...? Bueno, no, o sea, puede que sea este, pero también puede que haya otros. De hecho, con el criterio teleológico, ya lo veremos en su momento, que nos va a dar muchos problemas porque vamos a encontrar para una misma norma diferentes posibles razones que justifican esta norma. Y si es así, podremos derivar en realidad diferentes normas. Pero esto es un caso de laboratorio, simplemente para que veáis la diferencia. Y alguien con un criterio intencional, imaginaos que nos quedamos aquí atrapados con 3 metros de nieve. ¿Sí? No podemos salir del edificio. Y aquí está prohibido fumar. ¿Vosotros pensáis que el legislador, es decir, el rector o el Ministerio de Sanidad, pensó cuando hizo la prohibición de fumar en las universidades en ese caso? Pues yo podría decir, pues mira, en realidad ni el ministerio ni el rector estaban pensando en prohibir fumar en esas condiciones. Se estaba prohibiendo fumar en las condiciones normales. Así que en realidad no estaban prohibiendo que si yo nos pasamos aquí 2 días encerrados porque hay 3 metros de nieve y están atascadas las puertas, que yo no pueda sacar la cabeza por la ventana y fumarme un pitillo. Porque según la intención del legislador, el legislador habría dicho, le voy a prohibir a este tío que lleva 2 días encerrado ahí que se pone un pitillo por la ventana. ¡Ay, calla, hombre! Así que... ¿Cómo? Prohibido casi siempre fumar. Vale. ¿Qué son esto? Esto son criterios interpretativos, instrumentos, reglas que nos sirven para atribuir significado a un texto. Son reglas que te establecen un medio para poder dotar de significado a un texto. Las reglas interpretativas de medios son normas que lo que hacen es establecerte cuáles criterios interpretativos tienes disponibles. ¿Sí? ¿Es la única forma en la que se puede regular los medios de la interpretación? En realidad no. Y de hecho vamos a tener que distinguir, termino con esto y hacemos la pausa, vamos a tener que distinguir entre reglas interpretativas sobre los medios de primer orden y de segundo orden. ¿Cuáles son las de segundo orden? Las de primer orden.
Las de primer orden son aquellas que te permiten atribuir significado a un texto. Son las que establecen la regla para dotar de significado a esto, las que acabamos de ver. ¿Sí? Y las normas de segundo orden. Las normas interpretativas de segundo orden son ni más ni menos que normas acerca de las de primer orden. Son normas que versan acerca de los criterios interpretativos. Tenemos al menos dos tipos. Poneros que tenemos el artículo 3 del Código Civil, que nos dice, se puede interpretar literalmente, teleológico y intencionalmente. Y te dice, prefiérase el criterio literal. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ahí lo que está haciendo es establecer una preferencia en favor de uno de los criterios de primer orden. ¿Sí? Tenemos un primer tipo de reglas de segundo orden, que son reglas de preferencia entre normas de primer orden, entre reglas interpretativas de medios de primer orden. ¿Bien? De preferencia. Segundo tipo, de exclusión. Imaginaros que sí, tenemos las normas generales de interpretación del Código Civil, artículo 3, pero que en el Código Penal se te dice, queda prohibida la interpretación teleológica. Prohibida. Es inválida la interpretación teleológica de las normas penales. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Ahí lo que estoy haciendo es excluir un medio interpretativo, una regla interpretativa de primer orden. ¿Sí? Digo algo de la de resultados y dejáis de odiarme. Bueno, solo 10 minutos. Interpretación pro trabajador. El principio pro laboratore. Pro trabajador, sí. Derecho laboral. Alguien. Esos. ¿Cómo? Indubio pro operario. Indubio pro operario o principio pro trabajador. O en derecho administrativo o en procesal, el principio pro actione. Te dice, mira, si puedes leer una norma procesal de dos maneras diferentes y en una evitas la acción y en el otro haces que la acción sea posible, la acción procesal, ¿con cuál te tienes que quedar? Con la pro actione, con la que favorece al trabajador, la que favorece al reo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Ahí estamos indicando algo acerca de qué medio interpretativo hay que usar. No, esta es una norma acerca de los resultados interpretativos. Te está diciendo, mira, el resultado tiene que ir por ahí. O más normalmente no puede ir por ahí. Por ejemplo, en algunas constituciones está prohibida cualquier interpretación que suponga una menor protección de los derechos humanos. Dicen varias constituciones. Tú interpreta como quieras, pero excluye aquella interpretación que te conduzca al resultado menor protección de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Ahí qué es lo que se está haciendo? Ahí se está regulando no los medios, sino los resultados interpretativos que puedes alcanzar. Excluye cualquier interpretación que conduzca a resultados absurdos. ¿Sí? Esto, de hecho, se conoce como criterio interpretativo de reductio ad absurdum, que no es un hechizo de Harry Potter, sino una forma de excluir
los resultados interpretativos claramente injustos o absurdos. ¿Sí? Y nos tomamos 10 minuticos de pausa. Esos que son y 10, ¿verdad? Sí. Vale, perdón pero que ya merecía la pena terminar. Nos vemos ahí 20. Tres. Venga, seguimos con los tipos de normas en sentido amplio, ¿vale? Y vamos a 5 normas de reenvío. A ver, el objetivo de estas clasificaciones no es simplemente clasificar por clasificar, que esto puede, ¿cómo decir? Gente ociosa se puede dedicar a esto. Es porque aquello para lo que no tenemos un concepto o categoría, ni lo vemos. No nos damos cuenta de que está ahí, ¿vale? Así que si tenemos esto, tanta clasificación, es para poder detectar mejor ciertas cosas. ¿Qué es una norma de reenvío? Pues una norma de reenvío es una norma que te dice que vayas a otra norma. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Es, por supuesto, como las anteriores, una norma constitutiva. Por ejemplo, cuando tienes que en la normativa sobre contratos privados de la administración y tienes un caso de laguna, ¿dónde te manda? ¿No? ¿A dónde te manda? Ya, al Código Civil, hombre, no a otra norma en general, no, al Código Civil. Al Código Civil. Ahí tienes un reenvío, ¿vale? ¿Qué más reenvíos? Yo os he hablado ya unas cuantas veces de del modelo de convenio internacional de doble tributación. Estos que formula la OSCE, ¿vale? En el convenio, en el modelo de convenio, cuando lo firman las partes, algunos incluyen una remisión a los comentarios del modelo de tratado. Os recuerdo, los comentarios al modelo de tratado son unos comentarios que hace también la OCDE sobre un determinado modelo. ¿Y cuál era el problema o la cuestión significativa? Que hay veces que tienen un mismo modelo, pero los tratados van cambiando, tienen un mismo modelo, pero los comentarios van cambiando, van actualizando los comentarios. Por supuesto, los comentarios son normas, de carácter interpretativo y definitorio sobre todo, pero son normas. Ahí no es que haya un estudio acerca de qué puñetas. Ahí lo que tienen son normas, ¿sí? Normas interpretativas. Bueno, dentro de las normas de reenvío tenemos que hacer una doble distinción. Por un lado, entre formal y material, y por otro, entre estático y reenvío dinámico. ¿Qué es un reenvío formal? Un reenvío formal es cuando tienes una norma que te reenvía a otra norma identificada con nombre y apellidos. A ver, con nombre y apellidos no, pero sí con número de ley y fecha de publicación. O más en concreto, un determinado artículo de una ley identificada formalmente. ¿Vale? Por ejemplo, en materia penal, en el Código Penal nos podemos encontrar una remisión a los reglamentos penitenciarios. ¿Sí? Para establecerse los regímenes penitenciarios, se establece que te vayas a la reglamentación, a los reglamentos de penitenciarios. ¿Sí? Ahí tienes claramente un ejemplo de reenvío formal. ¿Sí? Una norma que te dice que apliques otra. ¿Vale? Lo que pasa es que el reenvío puede ser, en este sentido, más a bulto gordo, más genérico, y ser un reenvío por materia. Pongamos que en el Ayuntamiento de Murcia existe una normativa acerca de residuos, bueno, la hay, y tienes una grandísima normativa acerca de
cómo se tienen que separar los residuos, mil cosas. Pero solo prevé cosas para los residuos sólidos. Y los residuos líquidos, y coge el reglamento y te dice, para los residuos líquidos te vas a la legislación correspondiente. Y esto se hace así de veces. Es decir, que tienes un reenvío no identificado formalmente, sino un reenvío por materia. Dice, a toda la reglamentación o regulación correspondiente en la materia. Y esto pasa. Mirad, vuelvo un segundo al caso de los comentarios al modelo de doble tratado de tributación internacional. Mirad, hace relativamente poco, sí, un par de años, se produjo en el Tribunal Supremo una controversia. Una controversia precisamente acerca del tipo de norma de reenvío que había. En un tratado de doble imposición había un reenvío a los comentarios al modelo de tratado. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Lo que pasa es que en el momento que se firma el tratado, los comentarios eran unos. Y al momento de la controversia, los comentarios ya habían cambiado, ya había una nueva versión de los comentarios. La pregunta era, ¿a qué versión de los comentarios se ha hecho la remisión? ¡Ja! Ahí tienes la diferencia entre una remisión estática y una remisión dinámica. ¿Qué es una remisión estática? Cuando haces una remisión a una norma o a una materia, fijando un momento temporal determinado. Dices, no, mira, la ley no sé qué, no sé cuántos, en este momento. No las sucesivas modificaciones, en este momento. ¿Sí? ¿Qué es un reenvío dinámico? Cuando no tienes este elemento temporal y haces una remisión, pues como hace el Código Penal, que te dice, remítase al reglamento de prisiones y servicios penitenciarios, pero no te dice cuál. ¿En qué sentido? En que es una remisión al actual o a todas las modificaciones que pueda surtir o que puedan crearse. ¿Sí? Bien, con esto. Dinámico es si no está ese componente temporal. Efectivamente. Podemos encontrarnos una remisión. Bueno, esperad, que hay otra muy simpática dentro de la material dinámica. Hay un ejemplo muy simpático. Cuando si os metéis en cuestiones administrativas sumamente tecnificadas, mercado de gas, mercado de electricidad, ambiental, todas estas cosas, la remisión a la mejor técnica disponible es muy habitual. ¿En qué sentido? Tú tienes que hacer una determinada evaluación de impacto ambiental si quieres construir, yo qué sé, lo que queráis, ¿vale? ¿Y cómo hay que hacer la evaluación de impacto ambiental? ¿Cuál es el manual para hacer la evaluación de impacto ambiental? Ahí tienes la remisión. A la mejor técnica disponible al momento de realizarla. Ahí, claro, es una remisión por materia. ¿A qué se está refiriendo? A la forma en la que se puede hacer el informe de impacto ambiental. ¿Algunas reglas en concreto? No, a las mejores disponibles en ese momento. Claro, esto desde un cierto punto de vista produce mucha inseguridad, porque ¿cómo sabemos cuáles son las mejores disponibles en un momento determinado? Eso normalmente no lo sabemos nosotros, eso lo saben los peritos, no nosotros. ¿Sí? En el otro extremo, la formal estática es la que mayor seguridad jurídica da.
Lo que pasa es que, claro, hay veces que no puedes utilizar la formal estática porque, por ejemplo, pongamos que venimos a determinar la responsabilidad médica a través del seguimiento o no seguimiento de protocolos médicos. Sería una locura para el legislador decir, no, mira, los protocolos a día de hoy. Tú vas a establecer siempre la responsabilidad médica de acuerdo al último protocolo médico, al mejor protocolo médico, ¿sí? Así que, ¿esto produce inseguridad? Sí, claro que puede darte problemas de inseguridad jurídica. Hay casos en los que se puede dudar de cuándo un determinado protocolo ha entrado en vigor. Bueno, eso es otra cosa. Tenemos también 6 normas acerca de la eficacia. A ver, para saber qué son estas normas sobre la eficacia, lo primero que tendríamos que saber es qué es la eficacia. Bueno, ¿qué podemos entender por eficacia? Pablo, ¿la ley del solo sí es sí fue eficaz? No. ¿En qué sentido estás empleando ahí eficacia? En que no consiguió la intención con la que se... No consiguió los objetivos con los que se formuló o no cumplió la función esperada, también se podría decir. ¿Esto qué es? Esto es, bueno, tenemos una serie de objetivos que le atribuimos, le imputamos al legislador y vamos a ver en la realidad si se han alcanzado o no. Pongamos que es la desaparición de la violencia sexual. ¿Ha desaparecido la violencia sexual? Evidentemente no. ¿Puede ser que la eliminemos totalmente? ¡Y! Esto es complicado. De hecho, la eficacia como cumplimiento de los objetivos se refiere a una cuestión gradual. Es imposible que una norma sea 100% eficaz en este sentido, que cumpla completamente los objetivos. Pero hay un segundo sentido de eficacia. Mirar, para Kelsen, decir que una norma es jurídica, para Kelsen quería decir una cosa muy en concreto. Guastini no está tan lejos, ¿eh? De hecho, Guastini. Para Kelsen, decir que una norma es jurídica quiere decir que es una norma acerca del uso institucionalizado de la fuerza. Es una norma que prevé una sanción, una norma que establece cuándo un juez te puede imponer una sanción. Claro, si el derecho al final es un conjunto de normas sobre la violencia, las normas jurídicas, ¿qué son? Pues normas acerca de cuándo se puede usar la violencia. Claro, si es así, si el derecho es nada más que un conjunto de normas acerca de cuándo se puede usar la violencia, entonces las normas, ¿a quién van dirigidas las normas? ¿A los ciudadanos? La norma te dice cuándo se puede usar la violencia. ¿Yo, ciudadano? No, a los jueces. Claro, en Kelsen todas las normas van dirigidas a los jueces, porque todas son normas acerca de cuándo ellos pueden imponer sanciones. Aquí nos viene el segundo significado de eficacia. Imaginaros que tenemos una norma que tiene un cumplimiento del 100%, esta otra eficacia en un 100%. Caso imposible, pero pongámoslo en el laboratorio. Bueno, si fuese un caso de cumplimiento total, que nadie lleva a cabo el comportamiento prohibido y todos llevan a cabo los comportamientos obligatorios, sería una norma que nunca aplicarían los jueces. Y en este sentido, claro, sería ineficaz porque no la usas nunca. Nuestro segundo concepto de eficacia es eficacia como uso por parte de los tribunales. Claro. Cuidado que estos dos sentidos de eficacia no es que puedan darse, sino que normalmente se dan
por separado. ¿Cómo decir? Casi correlacionados negativamente. Por ejemplo, una ley simbólica. ¿Sabéis lo que es una ley simbólica? ¿Alguien ha criticado en esta facultad las leyes simbólicas? Mira, por ejemplo, cogemos y ponemos una norma para los pedrastas que los condena. ¿Cuál es la mayor barbaridad que se te ocurre? La mayor, o sea, lo bestia. Pena de... No, algo más. Tortura con no sé qué, no sé cuántos. Y después la muerte, y después y bailaré sobre su tumba, ue. ¿Tenemos normas de este estilo en el ordenamiento jurídico? Normas que de repente plantean una sanción que saben que nunca van a aplicar. Sí, claro que sí. Sí. Tenemos a veces normas que son simbólicas porque sabemos que jamás van a ser aplicadas. Pero en muchas ocasiones las normas simbólicas tienen un altísimo grado de eficacia en el primer sentido. No porque la apliquen los jueces, sino porque el comportamiento prohibido nunca es llevado a cabo o el comportamiento obligatorio siempre es llevado a cabo. ¿Sí? Tú puedes generar el terror penal y hacer que la gente diga, no, mira, esto... O, por ejemplo, pones pena a partir de 0,2 gramos de alcohol, pones pena de prisión de 20 años. Ya os digo yo que no bebe aquí ni Dios para coger el coche. ¿Van a aplicar los jueces alguna vez esto? No, no lo van a aplicar nunca. Eficacia, en el primer sentido, toda la que quieras. Vas a evitar, vamos, que la gente conduzca, no dejas de beber, por si acaso. Pero la eficacia que nos interesa a nosotros no es ni la 1 ni la 2, sino un tercer sentido de eficacia. Una vez publicada una norma en el BOE, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la norma entre en vigor? 20 días. A los 20 días la norma empieza a surtir efectos. A los 20 días la norma es eficaz. Nuestro tercer significado de eficacia es capacidad de surtir efectos jurídicos. Diremos que una norma es eficaz cuando despliega efectos jurídicos e ineficaz cuando no despliega efectos jurídicos. ¿Cuál es el caso paradigmático de normas sobre la eficacia de otras normas? El ejemplo central de normas sobre la eficacia de otras normas. La vacatio legis. ¿Qué es una vacatio legis? La vacatio legis es una norma que te dice esta norma es ineficaz hasta el día... Claro, una norma que te habla sobre la eficacia o ineficacia. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué es este que surta efectos jurídicos? Seamos un poco más precisos. Por ejemplo, tenemos, yo qué sé, a partir del próximo jueves quedan prohibidos el uso de ordenadores y tablets en clase. A partir del próximo jueves. ¿Qué pasa el próximo jueves? ¿Cuál es el suceso que cambia? Que no puedo utilizar ordenador. Exactamente, que no puedo utilizar. Lo que cambia es, sí, en cierto sentido tienes razón, Israel, pero lo que cambia es la calificación normativa. Un comportamiento que antes no estaba regulado, usar el ordenador en clase, ahora pasa a estar regulado. Decimos que una norma es eficaz cuando surte efectos jurídicos. ¿Y cuándo surte efectos jurídicos? Cuando cambia la calificación normativa de determinados actos. Presento mi renuncia, pero a día 1 de diciembre. Es eficaz a día 1 de diciembre. A día 1 de diciembre, mi estatus deja de ser trabajador y pasa a ser de desempleado. ¿Cuánto tiempo libre? ¿Dudas con esto?
se ven que las normas son eficaces, pero los jueces no tendrán que aplicarlas a 70-100%. En el caso del prohibido fumar, ¿Ya? que ha sido una norma bastante eficaz, ¿Ya? y no por ello los jueces han tenido que estar interviniendo permanentemente en ello. Son tres, o sea, el tercer significado es independiente de los dos anteriores, ¿vale? ¿Cuándo empezó o cuándo cambió el estatus normativo de fumar en determinados espacios públicos? Uy, era el año... creo que era 1 de enero de 2003, si no me falla la memoria. Uy, qué viejos somos. 1 de enero de 2003, ¿sí? En ese momento cambió el estatus normativo, ¿sí? Ahí es cuando empezó a tener eficacia jurídica. No os riáis de lo viejo que es el profesor. ¿Más dudas con las de eficacias? ¿Normas acerca de la eficacia? Vamos con una que esta no hace falta que la explique. Normas sobre la resolución de antinomias. ¿Sabemos cuáles son las reglas para resolver antinomias? ¿Sabemos cuáles son las reglas sobre la resolución de antinomias? ¿Sabemos lo que es una antinomia? ¿Veis? Una seguridad, una tranquilidad. A ver, lo digo así como de pasada. Una antinomia es una incompatibilidad entre dos normas, que tiene dos condiciones. Una, operadores normativos, operador normativo incompatible. Y dos, regulan el mismo supuesto de hecho o similar. Pero tiene que haber algún tipo de coincidencia en el supuesto de hecho. Si yo digo prohibido jugar al fútbol y permitido usar el ordenador, ahí no hay posible incompatibilidad. Si te digo permitido jugar al ordenador y obligatorio jugar al ordenador, tampoco hay antinomia, porque entre permitido y obligatorio no hay contradicción. ¿Sí? ¿Bien? Ya sabemos cuándo hay una antinomia. En su momento, un poquito más adelante, veremos otros tipos de antinomias, porque veremos antinomias entre normas constitutivas también. Pero bueno, eso es otra batalla. Tenemos los criterios de resolución de antinomias, que son jerarquía. Vale. Vamos en el orden inverso. Tenemos clarísimo lo que son las jerarquías normativas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tenemos claro en qué consiste el criterio jerárquico? Sí, ¿en qué consiste el criterio jerárquico? No, hombre, especialidad es otro. Tenemos el jerárquico y tenemos especialidad. Empecemos con el primero. Una norma de mayor valor, de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de la otra inferior. Deroga. No. Pero, A ver. La Constitución, ley orgánica, ley ordinaria, que son el mismo rango, armonizadora, marco. Venga. La inferior norma, bueno, pues ya son reglamentos, pues ya no son leyes, son reglamentos. La potestad reglamentaria del gobierno, el artículo 27 de la Constitución. Hablamos de normas, no hace falta leyes ni reglamentos en concreto. La ley superior prevalece sobre la inferior. Efectivamente, pero ya os digo yo que este es solo un tipo de jerarquía. Esto se llama jerarquía material. ¿Qué es una jerarquía material? Una jerarquía material es cuando tenemos una norma N1 y una norma N2 que entran en conflicto y tienes una norma N3 que te dice cuál de las dos prevalece. N3 te indica cuál de las dos normas prevalece.
Por ejemplo, nosotros sabemos que en caso de conflicto entre Constitución y una ley, prevalece la Constitución. Porque tenemos una norma que nos dice que en caso de conflicto entre ley y Constitución, prevalece la Constitución. ¿Sí, no? ¿Cuál es esa norma? ¿O dónde está esa norma? ¿Está en la Constitución esta norma? Oye, que sé yo bastante menos derecho que vosotros. Que yo cuando estudié se hacía la mil con lanza. Como han dicho compañeros, las normas superiores, o sea, las normas inferiores no pueden contradecir a esto. Eso pone en la Constitución. No. En las fuentes. ¿Habla de la Constitución? ¿Podría el Código Civil establecer la jerarquía entre la Constitución y otras normas? En realidad, el principio de supremacía constitucional, estamos acostumbrados a pensar que está en la Constitución, pero si vas a buscar el artículo no lo vas a encontrar. Es una norma que damos por hecho, sí. Pero es una norma. El hecho de que no sea una norma explícita, que no haya sido explícitamente formulada, no significa que no sea una norma. Significa que no es explícita, sin más. ¿Vale? Esta es solo una de las formas posibles de jerarquía. Tenemos otras. Mirar. Esperad, antes de pasar a las siguientes. ¿Cuál es el resultado de que tengamos una jerarquía material? Una norma que prevalece sobre la otra. Como parecía estar diciendo Marcos antes, la ley jerárquicamente superior deroga a la inferior. Por competencia, ¿no? ¿Cómo? Por competencia, si son competencias, por ejemplo, el artículo 149 de la Constitución son estatales, 148 autonómicas, por mucho superior, si se invaden competencias. Pero entonces no es que haya norma superior, me están negando que haya una jerarquía. Venga, conflicto entre... pero ese es un caso más difícil. Conflicto entre derecho comunitario y derecho nacional, derecho español. ¿Cuál prevalece? Salva. Yo entiendo que son las normas del derecho de la Unión Europea, que son los reglamentos, directivas, decisiones, reglamentos directamente aplicables, y por lo tanto, digamos que las normas de la Unión Europea son jerárquicamente superiores a las nacionales. Sí, totalmente. Y una directiva, si no la transpone, los jueces cumplen la directiva, no la normativa de España. Bueno, vayamos por partes. ¿El hecho de que se dicte un reglamento europeo o una directiva europea implica la derogación de normas nacionales? No. No. Ojo, que exista una relación jerárquica material no implica que la norma que dejemos de aplicar va a ser una norma derogada, ni inválida. El derecho español sigue siendo derecho español, perfectamente válido. Será en contra de la Unión Europea y puede que nos sancionen, nos torturen y lo que queráis. Pero no queda anulada, no queda derogada la norma española. Así que la jerarquía material no supone siempre derogación, no implica necesariamente derogación. ¿Ibas a decir algo? Sí. Pero yo desde nací el pueblo de no soy relevante que pero yo entiendo que si somos miembros de la Unión Europea y le hemos dado las competencias porque somos miembros de la Unión Europea, ellos son los soberanos. Entonces, uy, has usado la palabra prohibida. ¿Sí? Soberano. No, cualquier ministro, especialmente de Exteriores, le daría un patatús y moriría ahí, porque si decimos que no tenemos la soberanía, implica, según algunas teorías del Estado, que no somos un Estado, porque el Estado, por definición, es la entidad soberana, la entidad que no responde ante ningún sujeto. De esto daría no para un curso. 10, preciosos todos, pero lo que me interesa es que tengamos claro, primero, Salva, ¿sabes de dónde salió la norma prevalece el derecho comunitario? Prevalece
El derecho comunitario. Frente al nacional. En la Constitución. A ver. Prevalece el derecho de la Unión Europea frente al derecho nacional. ¿Dónde viene eso? En la Constitución no. Tribunal Constitucional. En la Constitución vienen los tratados internacionales en un momento dado que sí que tiene que regular la Constitución si acepta un tratado. En los tratados, en el tratado constitutivo, actualmente sí está la prevalencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Pero si hacemos 3 segundos de mini historia de la Unión Europea, ¿este fue una norma originalmente pactada por los estados? Así los hubiesen puesto una pistola en la cabeza a todos los presidentes, ninguno jamás habría firmado eso. La norma de la prevalencia del derecho comunitario por encima de los derechos nacionales se la inventa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, se la inventa. La situación actual de las instituciones europeas es producto no de voluntades políticas confluentes, sino de un Tribunal de Justicia de la Unión Europea atrevidísimo. Atrevidísimo que fue creando normas sin respaldo jurídico. Y terminó diciendo, para que tenga sentido la Unión, como estaba diciendo Salva, debe prevalecer el derecho comunitario, si no, no tiene sentido. Y a partir de ahí se aceptó la idea de prevalencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Este es un caso de jerarquía material. Ojo, jerarquía material no implica derogación, implica preferencia. ¿Qué significa preferencia? Os lo cuento la semana que viene. Pero básicamente vamos a decir aplicabilidad. ¿Y qué es aplicabilidad? Obligación o permisión o permiso para los jueces de aplicar las normas. Pero tranquilos que eso lo vemos la semana que viene. Me interesa que tengamos claro que aparte de esa hay otros tipos de jerarquía. Hemos visto la material, pero también tenemos la jerarquía formal. ¿Qué es una jerarquía formal? Tenemos una jerarquía formal toda vez que nos encontramos dos normas en las que N1 autoriza la creación de N2. Buena parte de las normas constitucionales establecen competencias para determinados órganos para dictar normas. La ley de partidos políticos, a cascaporra, ¿sí? Ley de educación. Decimos que N1 es jerárquicamente superior, ojo, en sentido formal, a N2 cuando N1, una norma constitucional, autoriza la creación de otra norma legal. También puede ser que una norma legal autorice la creación de una norma reglamentaria y así sucesivamente, ¿sí? Esta no, ojo, esta no nos sirve para resolver ninguna antinomia, ¿eh? Cuidado. Tenemos también jerarquías lingüísticas. ¿Qué es una jerarquía lingüística? Una jerarquía lingüística se produce toda vez que tenemos una norma que menciona a otra norma. N1 habla de N2. A ver, todas las normas todas aquellas normas entre las que subsiste una relación de jerarquía formal, N1 autoriza N2, son también de jerarquía lingüística, porque N1 al mencionar N2, al autorizar N2, está nombrando a N2, habla de N2, ¿sí? Pero ojo, no toda norma o no toda jerarquía lingüística implica una jerarquía formal. Porque como veremos, ya supongo que la próxima semana también tenemos normas derogatorias. Una norma derogatoria habla sobre otra norma. Claro, si yo digo norma N1 dice N2 queda derogada. ¿N1 habla sobre N2? Sí, claro. ¿Implica esto que N1 autoriza a N2? Para nada, pero sí habla la una de la otra. ¿Tan mal voy de hora o son estos que están muy revolucionados? ¿Qué hora es? Menos 5. Bueno. Venga, vamos a hacer ahí un esfuercillo. Lingüística. Axiológica. Jerarquía axiológica.
A ver, entre derecho de libertad de expresión y derecho a la propia imagen, ¿cuál de los dos prevalece? ¿Cuál de los dos es jerárquicamente superior? Eso depende de la relevancia de la personaje, ¿no? Espera. Son iguales, claro, son dos derechos constitucionales. Cuidado, cuidado. Cuidado que no podemos decir que exista una jerarquía material entre derechos, porque no tenemos ninguna norma constitucional que nos diga que prevalece un derecho frente al otro. Ojo, ojo. Pero lo que sucede es que, sin embargo, los jueces se ven obligados a resolver los choques entre derecho a la información y derecho al honor. ¿Y qué es lo que hacen? Yo entiendo de que si un personaje es muy relevante, como es el rey, entra a una casa que no es la suya, entra con una mujer que no es la suya, si al día siguiente sale fotografiado, pues evidentemente no va a decirlo no, porque prevalece ese conflicto de artículos fundamentales de la Constitución, digamos que prevalece el derecho a la información y a la libre expresión al honor. Ahora, si entro yo en una casa con una mujer que no es la mía, salgo en la prensa, pues puedo pedir que me indemnicen porque no hay intimidad, pues no me la voy a tocar, porque yo soy relevante, destacable. Te puedes cabrear tú y más tu mujer. ¿Dónde pone esto, Salva? No lo pone, es verdad que hay un conflicto. ¿Y de dónde la saca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Juan. De los magistrados. De los magistrados que se la sacan del bolsillo. Porque, de nuevo, se la han inventado. Se la han inventado. A ver, ¿significa esto que ha sido azaroso, que han decidido, decía, a ver, ¿qué hacemos? ¿Honor o nos tomamos unas copas y cara o cruz y decidimos así? No, no, tampoco hay que ponerse brutos. ¿Qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que hicieron? Pues algo medio similar a lo que hacemos nosotros en las prácticas. Hay un momento que se dan cuenta de que no hay argumentos jurídicos, porque si no ya tendríamos una jerarquía material, y lo que hacen es discutir, pues a calzón quitado. Y se inventan un criterio, porque se lo inventan, porque en el derecho no está. Puede que ese criterio esté muy justificado, puede que hayan pensado, se hayan devanado los sesos, pero en última instancia se lo han inventado. Hay que inventarse las cosas bien, pero saber que te las estás inventando. Esto es importante. Cuando el Tribunal Constitucional te establece una jerarquía entre dos derechos, sí, una jerarquía axiológica. ¿Por qué axiológica? Porque la norma N3 que me dice cuál prevalece no es una norma jurídica, sino que es una norma que nos hemos inventado nosotros. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí N3 puede tener al menos dos formas. O puede, sí, hay dos casos interesantes de jerarquías axiológicas. Mirad, sabéis que para publicar una determinada información en un periódico o en un medio, tiene que ser una información verdadera, veraz. ¿Qué significa veraz? Que ha sido suficientemente comprobada. No hace falta que sea verdad. O sea, por ejemplo, podemos publicar que Juan no se cambia de calzoncillos nunca. Cualquier barbaridad. ¿Sí? Es necesario, y Juan nos va a demandar diciendo, esto es mentira. ¿Es necesario que sea verdad? No, es necesario que yo me haya informado lo suficiente acerca del tema. Pero no hace falta que sea verdad. Este es un criterio que el Tribunal Constitucional forjó y ha mantenido en el tiempo, estableciendo una jerarquía axiológica fija o estática entre estos dos derechos.
¿Sucede en alguna ocasión que el tribunal, no sé de dónde viene, o sea, esto ya es el jolgorio total, ¿sucede alguna vez que el Tribunal Constitucional no adopta una única norma fija, creando una jerarquía estable? Sí, cuidado. Cuidado que en muchas ocasiones te dice, mira, es que va a prevalecer un derecho u otro dependiendo de qué, de las circunstancias particulares de cada caso. Si te dice de las circunstancias particulares de cada caso, existe un criterio único, estable, fijo. La jerarquía es móvil o dinámica. ¿Me concedéis 5 minutos? Solo 5, de verdad. El criterio temporal, ese lo tenéis claro. ¿Sí? Prevalece la posterior. ¿Vale? Prevalece no significa deroga. Simplemente prevalece. ¿Sí? El que me interesa es el de especialidad. Os cuento una cosilla en especialidad y nos vamos. Y ya el próximo jueves os explico las derogatorias. Tenemos la norma N1, según la cual está permitido apoyarse en el césped durante las fiestas. Y una norma N2 que te dice obligatorio sentarse en el suelo el 12 de octubre. A ver, lo primero, entre estas dos normas se da una antinomia. Sí, ¿verdad? Entre estas dos normas se da una antinomia. ¿Por qué? Bien, vale, ok. No hay antinomia. Ahora hay antinomia. Prohibido apoyarse en el césped durante las fiestas. Obligatorio sentarse en el suelo el 12 de octubre. ¡Ja! ¿Alguien me puede decir cuál es la norma especial? N2. ¿Por qué es especial N2 respecto de N1? ¿Cuál es el caso concreto? 12 de octubre. Vale, genial. Podemos decir que el 12 de octubre es un caso especial de fiestas. ¿Sí? Tenemos el conjunto de las fiestas, el conjunto total de las fiestas, y aquí está el 12 de octubre. ¿Sí? Es un caso especial. Bien. ¿Es la única relación de especialidad que hay entre estas dos normas? Miren bien. Suelo y césped. ¿Todos los suelos son de césped? Pero todo césped está en el suelo. Así que tenemos el suelo y aquí el césped. Así que, dependiendo de si miramos a la fecha, fiestas, 12 de octubre, o si miramos césped y suelo, la norma especial va a ser N1 si me fijo en el suelo o N2 si me fijo en el momento temporal. Pero no habéis visto el principio o no os habéis fijado en el principio. Apoyarse y sentarse. A ver, todas las veces que me apoyo, todas las veces que me siento, apoyo
mi culete. Todas las veces que me apoyo, me siento. No. Y ahí se produce de nuevo otra relación de especialidad, en la que N2 es especial respecto de N1. Si os viene alguien y os dice, no, aquí toca el criterio de especialidad, dices, a ver, espera, mira bien la norma, porque en muchas ocasiones es posible establecer no una relación de especialidad, sino varias. Y no siempre está claro, y puede ser que sean incompatibles, que N1 sea especial respecto de N2 respecto del césped, pero que N2 sea especial respecto de N1 en relación al momento temporal. ¿Sí? ¿Y ahí cuál es la solución? No hay solución, evidentemente. ¿Sí? Ahí no está claro cuál tiene que prevalecer. El jueves que viene os termino de contar algunas cosillas. ¿Sí? Sí, ya la dije. Sí.